paz de Cristo, mis hermanos. Amén. Vamos a continuar con el curso de este culto que siempre nuestro propósito es ofrendárselo al Señor con todo lo que hacemos en él. Gloria a Dios. Amén. Y pues esta segunda parte del culto me corresponde a mí presidirla. Su hermano Cayetano Rodríguez, con toda humildad, pues quiero seguir adelante con esta responsabilidad que el Señor me ha concedido, y quiero decirles que lo hago con gozo, mis hermanos. Amén. Lo hago con mucha alegría, gloria a Dios, aunque en ocasiones esta humanidad físicamente se enferma. En ocasiones esta humanidad va a querer tener la tendencia de jalonearse para el mundo, pero no se manda sola, gloria a Dios. Desde que el Señor Jesucristo vino a mi vida, yo tengo, gloria a Dios, una ayuda especial que siempre me va a ayudar y que me ha ayudado a seguir adelante y a rechazar toda insinuación maligna que trate de distraer mi mente y mi atención de las cosas del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, yo les invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos, capítulo 6. Amén. Síganme con su vista del versículo 45 al 51. Bueno, vamos a leer todo el contexto de la narración que Marcos nos hace, en donde el Señor Jesús caminó sobre las aguas, hasta el 52. Marcos 6, 45 al 52. Dice así, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Amén. Siéntense, mis hermanos, gloria a Dios. Tratemos de que el Señor capte nuestra atención en todo lo que nos sea posible ya en este tiempo. Es algo que el Señor pretende, gloria a Dios, ya que quiere hablarnos a través de su palabra. La palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está llena de mensajes de consolación, está llena de mensajes de ánimo, está llena de mensajes también de serias prevenciones. ¿Sí? Y las prevenciones siempre van
a ir para tratar de estorbarnos o tratar de desistir en que llevemos una vida a como a nosotros se nos antoje. Las prevenciones en gran parte llevan ese objetivo. El Señor Jesús siempre trata de estorbarle al ser humano para que no viva la vida a como le plazca. Hay reglas muy serias y muy estrictas en la palabra de Dios. En el principio, después de que el Señor hizo su creación, hizo la creación, gran parte de ella nosotros podemos verla diariamente, cotidianamente, desde las cosas más cercanas hasta aquellas que están muy distantes. Y pues después de que el Señor escogió a Abraham de Ur de los Caldeos y centró su atención de una manera un tanto especial con su pueblo Israel, para tratar con él, le dejó a ese pueblo en el Viejo Testamento una y otra vez porciones consoladoras. Sí. La más relevante, la más decisiva, la más crucial, la más preciosa de ellas fue la promesa de que les iba a enviar a un Salvador que los librara de la esclavitud. Equivocadamente el pueblo de Israel pensó que en el sentido literal, pensó que los iba a liberar del yugo de los romanos o de cualquier otra nación que los estuviera esclavizando. Pero el Señor a lo que se refería más que nada era la liberación del pecado, que es infinitamente mucho más importante que una liberación física, gloria a Dios. Y estos anuncios que el Señor les dejó a través de sus profetas formaron o fueron una fuente de consolación y de esperanza para el pueblo de Israel, aún en aquellas tierras extranjeras a donde una y otra vez el Señor permitió que fueran llevados cautivos. Ellos, muy dentro de su corazón, albergaban la esperanza de que un día iban a ser liberados, iban a ser visitados de una manera muy especial de parte de Dios. Cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, nació semejante a cualquier otro ser humano, pero con una diferencia muy grande, que no fue engendrado de carne y sangre, sino que ya en resumidas cuentas fue el mismo Dios Todopoderoso que vino a tomar un velo de carne para darse a conocer a su creación, a tomar un velo de carne para mostrarnos, gloria a Dios, cuánto nos ama, para mostrarnos cuánto se interesa en la raza humana, en sacarlo de tanta miseria, de tanta ruina en que la humanidad se encuentra. Y llegó el momento, llegó el tiempo, porque las promesas de Dios se cumplen de acuerdo al programa de Dios. Nunca se cumplen de acuerdo al programa del ser humano. Llegó el tiempo cuando vino ese Mesías, ese Salvador. Y había llegado el momento
Uno de los acontecimientos de mayor relevancia que ha tenido la humanidad fue precisamente esa visitación de Dios. Pero esa visitación de Dios fue de alguna manera, hermanos, especialmente en primer lugar al pueblo del pacto, al pueblo de Israel. Nosotros, al leer los evangelios, al leer las cartas apostólicas, las epístolas, nos damos cuenta con tristeza de que ese pueblo que debió haber hecho en su vida una fiesta interminable con la llegada del Mesías, optó por rechazarlo, por repudiarlo, por menospreciarlo, por no valorar el mensaje de vida eterna que nos trajo. ¿Sí? Finalmente lo crucificaron. Claro, todo esto era un plan de Dios, pero no obstante eso, no le quita absolutamente ninguna responsabilidad al elemento humano, aquellos que intervinieron en el rechazo, en la crucifixión, en la muerte del Señor, no tienen ninguna justificación. Aún miren, los actos de Dios están muchas veces, hermanos, tan llenos de misterio para nuestra mente limitada, que ya estaba profetizado. Uno de los profetas que más profetizaron sobre el Mesías, sobre la venida del Señor Jesucristo, fue el profeta Isaías. Y en algunos de los pasajes de Isaías nos habla de que iba a sufrir mucho y de que iba a morir. Iba a pagar el precio de toda la inmundicia humana. Pero a pesar de eso, eso tenía que cumplirse, y también tenían que intervenir seres humanos, especialmente judíos, en el cumplimiento de esas profecías. Pero eso no le quita ninguna responsabilidad a Judas, no le quitó ninguna responsabilidad a la traición que le hizo al Señor Jesucristo. A los líderes religiosos, llámense sacerdotes, llámense levitas, llámense escribas, llámense fariseos, cualesquiera que sea el grupo religioso en que se encontraron, eran los más indicados para haber detectado, para haber conocido ese tiempo de esplendor incomparable que vino a este mundo con la venida de nuestro Salvador. Pero fueron los principales que rechazaron al Señor Jesús, que instigaron a las multitudes inclusive a que se le opusieran. Bien, para eso había una prevención muy seria también. ¿Sí? Ya estuvimos viendo que Juan el Bautista vino previo al ministerio del Señor Jesucristo y les dijo que ahí viene, dice, ahí viene el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Dice, y todo aquel que no esté en su debida condición de humildad, en su debida condición de arrepentirse y de arreglar su vida, vale más que se vaya poniendo a cuentas. Sí. Pero vemos que también a Juan el Bautista, aunque ciertamente salieron muchas gentes
de las provincias del Jordán, de Judea, de Samaria, y escucharon el mensaje de Juan. Ciertamente muchos se convirtieron, se bautizaron, quizás no todos con la debida sinceridad. La palabra de Dios nos da evidencia de que algunos no iban con ese espíritu sincero de arrepentimiento, ¿no? Pero haya sido cual haya sido la razón, el mensaje de Juan el Bautista sirvió de mucho, porque muchas almas se prepararon para recibir al Salvador. Pero la gran mayoría no lo hizo así. A todo esto, el título de esta predicación es ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, parte 2. ¿Por qué estoy diciendo yo esto? Porque venimos de Mateo 11, en donde el Señor Jesús, después de haber realizado muchos milagros en Israel, Él centra su atención de una manera muy especial en 3 ciudades de la región de Galilea, principalmente Corazín. Ya vimos que no tenemos mucho detalle o información de esa ciudad. Fue Betsaida y fue Capernaum, 3 ciudades especialmente, en donde hizo muchos de sus milagros. Los milagros del Señor Jesús eran para que la gente estuviera segura, para que todos aquellos que albergaran alguna duda sobre la autoridad expresada por el Señor Jesús en sus palabras, que con las señales que Él hacía, que se disipara toda duda, aún toda duda sincera que hubieran tenido algunos. Mejor este es, mejor no es. Pero con las señales el Señor les estaba patentizando el mesiasgo que estaba en Él. Bien. Y realizó muchos milagros. Y una de las ciudades que fue escenario de esos milagros fue esta que nos menciona aquí el versículo 45 que leímos en el inicio del contexto. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida. Ahora, el milagro de caminar sobre las aguas no fue exactamente en la ciudad de Betsaida. Yo tengo que hacer esta aclaración. Bien, fue en el camino hacia Betsaida. Bien. Este contexto bíblico, hermanos, que hemos tomado como base de esta predicación, tiene muchas líneas de enseñanza. Se pueden aquí tomar varios temas para predicar, pero el énfasis que quiere hacer el predicador esta noche es ver uno de los muchos milagros que el Señor hizo en Betsaida y que fue del conocimiento de sus pobladores. No lo dice textualmente el contexto leído, ¿no? Pero nosotros, mis hermanos, podemos dar por sentado, podemos dar por un hecho de que cuando arribaron a la otra ribera, dice, que es Betsaida, ya estaba por amanecer. Ya era ya muy de madrugada. Nos dice el versículo 48 que fue a la 4ª vigilia de la noche cuando el Señor Jesús vino a ellos. ¿Y cuál era la 4ª vigilia de la noche, mis hermanos? Miren, la noche en la costumbre judía se dividía en 4 vigilias. La noche duraba de las 6 de la tarde a las 6 de la mañana. La primera vigilia estaba comprendida de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia de las 9 de la noche a la medianoche, o sea, a las 12 de la noche. La tercera vigilia de las 12 de la noche a las 3 de la madrugada.
Y la cuarta y última vigilia era de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. Entonces nos dice el contexto leído en el versículo 48 que fue a la cuarta vigilia, entre las 3 de la mañana y las 6 entre las 3 de la madrugada y las 6 de la mañana. El evangelista, aquí el apóstol Mateo, no nos dice aquí exactamente la hora, no la necesitamos a todo esto. Solamente nos está diciendo que fue en la madrugada, cuando el Señor Jesús vino a ellos. Una hora en donde ya esa soñolencia está encima de nosotros como una consecuencia muy natural. El cuerpo requiere dormir y el Señor, en su gracia misericordiosa y en su grande sabiduría, puso este planeta en circulación, hermanos. Todos los puso en circulación, todo el sistema planetario, el sistema solar, pero en especial la Tierra, que es en donde puso vida el Señor. Y más enfáticamente es donde colocó a nosotros los humanos con un propósito, no para que nada más estemos viviendo diariamente y siendo pobladores de este planeta, no para que nos ocupemos en una vida de acuerdo a nuestro gusto. No, el Señor nos puso aquí para que nosotros le conociéramos, para que nosotros sepamos que Dios tiene un propósito grande para con nosotros. Nunca vinimos a este mundo por causa accidental, fortuitamente, no. Cualquiera que haya sido el acto que dio lugar a nuestro escenario en esta vida, en donde empezamos en el vientre materno, hubo un propósito de Dios. Sí. Hay una vida mucho mejor después de esta vida. De parte de Dios, hay una vida eterna. Y eso de entrada, mis hermanos, de alguna manera el himno que cantamos, Más allá del sol, nos habla de ese galardón, de esa fiesta que debe haber en nuestros corazones todos los días. Interminablemente debemos estar nosotros de fiesta, gloria a Dios. Cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, cuando andamos nosotros en el afán diario, pero ahí adentro debe andar una fiesta moviéndose nosotros. ¿Por qué? Porque sabemos que todo esto va a terminar y que si nosotros perseveramos en el camino de Dios hasta el fin, Dios nos promete una vida mucho mejor que esta. Todo esto de aquí es una copia borrosa, difusa de las realidades que nos esperan. Gloria a Dios. Bien, bueno, no quiero desviarme tanto en eso, mis hermanos. Estamos aquí con un propósito de Dios. Todos somos responsables de conocer a Dios. Dios puso a nuestro alcance todos los elementos que nosotros necesitamos para que le conozcamos y para que sepamos hacia dónde nos dirigimos. Sí. Después de esta vida hay una bifurcación de caminos, solamente dos. Uno hacia la gloria eterna, otro hacia la perdición eterna, y no hay más. Regularmente se predica solamente de ese hermoso lugar celestial que Dios tiene para el ser humano. Muchas veces no se quiere predicar del horrendo lago de fuego que arde con azufre y que está esperando a todo aquel pecador que no se arrepiente. Porque tal vez la gente se puede asustar, pero tenemos que decirlo. Sí, de hecho, el mensaje completo del Evangelio, el Evangelio viene siendo las buenas nuevas de salvación. Y si hay buenas nuevas, es porque también hay malas nuevas. Sí, son terribles.
más trágico partir de este mundo sin el perdón de Dios, sin la absolución de Dios. Bien. Estamos viendo uno de los grandes milagros que Dios hizo y que los habitantes de Betsaida indudablemente supieron. Cuando llegaron a tierra firme, yo puedo dar por un hecho de que los apóstoles, hermanos, aunque todos asustados, todos sorprendidos, después de haber pasado momentos de pánico, finalmente pienso que su fe debió haberse fortalecido. Y cuando llegaron a la otra ribera, o sea, cuando llegaron a la ciudad de Betsaida, no callaron este acontecimiento. No está aquí de una manera explícita esto, pero yo puedo decirlo, mis hermanos, que los apóstoles, aquellos discípulos que fueron testigos presenciales de este acontecimiento sobrenatural, divulgaron y le decían a la gente: el maestro caminó sobre las aguas y no se hundió, ni siquiera se mojó, se subió a la barca ahí con nosotros y ni una gota de agua traía en él. ¿Sí? Hermanos, también este contexto nos narra panoramas tristes. Termina el contexto diciendo: por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Se está refiriendo a los apóstoles. Ahí también iba Judas, ¿no? Pudiéramos decir de Judas, pues que nos extraña, pero de los demás eran seres humanos. Ahora, cuando dice aquí que estaban endurecidos sus corazones, no se está refiriendo exactamente a que estaban en una condición perversa, así, fríamente calculada, incrédula, así, no. Más que nada, mis hermanos, esta expresión se refiere a que no lograban asimilar en sus vidas eso que acababan de ellos de ver. ¿Sí? Y esto nos lanza un mensaje espiritual, hermanos, a nosotros, a los que ya estamos caminando con el Señor. Y por cierto que muy serio, le pasó a los apóstoles, y que a nosotros también nos puede pasar. ¿Sí? Miren, en ocasiones nosotros podemos ser unos creyentes sin estar realmente conscientes o bien apercibidos de quién es el que camina sobre las aguas. Hay un corito también, parece ser que dice así: aquel que caminó sobre las aguas, dice, está aquí, está caminando. ¿Sí? En ocasiones le pedimos al Señor, yo he dicho, el Señor regularmente no nos concede las cosas a como nosotros las pedimos, porque muchas veces las vamos a pedir mal. Pero en ocasiones el Señor se compadece de nosotros y nos las concede. Y muchas veces nuestra reacción es de asombro. Ahora, alguien puede decir, esto es muy normal, ¿no? Pero no de un asombro de gozo, ¿no? Sino más que nada como que no lo podemos creer. De que sanó a esta persona en este acto. Ya no voy a decir yo que resucite un muerto, porque como creyentes quizás todos salgamos, hermanos, de estampida. Y esto que le pasó a los apóstoles, el Señor no quiere que nos pase a nosotros. Una de las urgencias que hay en nuestras vidas siempre es de que conozcamos bien aquel que caminó sobre las aguas, aquel que estaba en la barca en aquella fuerte tormenta, ¿sí? Aquel que multiplicó los panes y los peces. Nosotros
tenemos que, cuando menos, lo más que nos sea posible, estar conscientes de que Él siempre va a ser más portentoso, más poderoso de lo que nuestra imaginación pueda concebir. El Señor siempre va a ir mucho más allá de su grandeza. Gloria a Dios. Pero hermanos, a pesar de que hubo este acontecer allí en Betsaida, el Señor Jesús le lanzó aquel reproche muy serio en Mateo. Fue en Mateo 11, 21. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Lo que nos dice aquí el Señor es que si los de Tiro o los de Sidón hubieran sabido, claro, fueron ciudades que existieron, aquella generación ya había pasado hacía muchos años, en el tiempo antiguo, pero, y que fue gente pagana, gente impía, pero dice el Señor, si ellos hubieran presenciado los milagros que yo he hecho aquí en Israel, concretamente allí en Betsaida, dice, esa gente impía se hubiera arrepentido, se hubiera vuelto a Dios, hubiera hecho voto de compromiso con Dios. Y lo que nos está diciendo aquí es que la gente de Betsaida, cuando escuchó esta maravilla por boca de los apóstoles, obviamente, quizás algunos hermanos, no podemos descartar de que la generalidad, de que todos, en un 100%, menospreciaron al Señor Jesús. Hubo almas humildes, mansas, que se convirtieron en discípulos del Señor, pero la gran mayoría mostró incredulidad, mostró rechazo. Y cuando escucharon de este acontecimiento sobrenatural, escucharon simple y sencillamente como escuchar llover. Por un oído les entró y por el otro les salió. Desconozco exactamente la reacción de incredulidad. Yo no creo. Yo no creo. Fue visión. Se imaginaron. De noche, pues se ven tantas cosas. Puntos, sombras. Qué sé yo, no sé exactamente. Lo cierto es que hubo una reacción de incredulidad. No creyeron aquel milagro sobrenatural. Gloria a Dios. Y los mismos apóstoles no lo creían en un principio. Pensaban que era un fantasma. No sé si concibamos nosotros qué es un fantasma. Yo sé que en nuestra mente tenemos ahí la figura de lo que es un fantasma. Es un ser que no es material. Es un ser que se aparece y que desaparece. Como que se deja ver y después ya no se ve. Es un fantasma. Así pensaban que eran los apóstoles, que el Señor Jesucristo era un fantasma. Pero no. El Señor Jesús, yo puedo asegurarlo, mis hermanos, no anduvo sobre las aguas como un acto de mera exhibición u ostentación, no. Él nunca hizo las cosas con esa finalidad. Este milagro el Señor lo hizo para acrecentar la fe primeramente de sus apóstoles, porque ellos, aunque concebían al Señor Jesús como el Mesías prometido, pero no estaban del todo seguros.
Todavía estaban vacilantes y el contexto leído nos da razón de ello. Más que suficiente. Y el Señor Jesús hizo este milagro primero para que los apóstoles reforzaran la fe y que la convicción en Él y su confianza en Él se solidificara bien, se fundara, que estuviera bien sólida. Pero también para que aquella población de Betsaida también se arrepintiera. Pero no lo hizo. Vamos a otro pasaje bíblico, mis hermanos, aquí mismo en el capítulo 8 de Marcos. Versículo 22. Estamos viendo estos pasajes bíblicos, Marcos 8, 22. ¿Por qué? Porque queremos nosotros y debemos saber cuál fue la razón por la cual el Señor Jesús le lanzó ese fuerte reproche a la ciudad de Betsaida, a sus habitantes de Betsaida. Ahora estamos viendo aquí otro milagro más. 8, 22 en adelante dice: vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Un milagro sobrenatural. Gloria a Dios. Hermanos, la vista es un órgano muy delicado. En este tiempo hay muchas formas para tratar los problemas de los ojos, desde los más leves hasta los más graves. Habrá problemas en donde definitivamente no van a permitir que la vista sea restaurada. Pero la ciencia médica tan avanzada que está ahorita, con los instrumentos tecnológicos que se han inventado, logra mucho para que una persona mire. Sí. Mediante operaciones. Yo ya tengo operaciones en ambos ojos, operaciones sencillas de cataratas, y gracias a Dios que miro muy bien con los dos ojos. No necesito yo lentes. El lente intraocular que se me puso en cada ojo es para mirar de cerca y para mirar de lejos. Yo miraba bien borroso con ambos ojos. ¿Sí? Como dice aquí uno de los versículos, que este hombre miraba a los hombres como árboles, dice, pero miro que se mueven. De una manera muy borrosa. Ahora, no nos dice aquí Marcos si este ciego, vamos a decirlo de esta manera, de ningún modo es una expresión menospreciativa, así dice el contexto y así lo vamos a mencionar. Si esta persona estaba ciega de nacimiento o le sobrevino la ceguera después, no nos dice Marcos. Pero lo cierto es que no miraba absolutamente nada. Había el problema de que en aquel entonces no era gran cosa lo que el ser humano podía hacer para aliviar este problema. La ceguera y la mayoría de las enfermedades del cuerpo no fácilmente se curaban. Bien, la lepra era prácticamente una enfermedad mortal, similar a lo que hoy es el cáncer. Bien, ¿por qué? Porque no había maneras de combatirla. E inclusive en
todos los acontecimientos de sanidad de la lepra que nos relata la Escritura, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, se deben a intervenciones directas y sobrenaturales de parte de Dios. ¿Sí? Acordémonos de aquel general sirio Naamán. Creo que lo tenemos allí en Primera de Reyes, capítulo 5, Segunda de Reyes 5. Pienso que no hay ningún problema si no, es Segunda de Reyes capítulo 6, Segunda de Reyes capítulo 5, sí. Es uno de los ejemplos que tenemos de la sanidad de un leproso. Es un pequeño paréntesis, hermanos. No está dentro del tema, del punto central del tema. Pero estaba haciendo alusión yo a que en el tiempo antiguo, varias enfermedades eran incurables, porque no había la cura como la hay hoy en este día. Y la ceguera prácticamente era incurable. Pero el Señor Jesús nos dice el contexto que leímos, que cuando le trajeron a esa persona ciega, dice que él lo tomó de la mano y lo sacó fuera del poblado ahí de la aldea, se lo llevó fuera. Pues no se lo llevó lejos, se lo llevó a una distancia tal de que se podía ver a la gente allá donde estaba, pero fuera de la aldea. Y ahí, pues, el Señor tiene muchas formas de cómo obrar una sanidad. En ocasiones con su sola palabra, simple y sencillamente, sé sano y es sano. En esta ocasión dice que escupió en los ojos del ciego y después le puso las manos encima. Bueno, el Señor sabe por qué lo hizo así. Yo puedo asegurarlo que con el solo hecho de haberle dicho queda completamente sano, esta persona no ha quedado completamente sana. Pero yo no me puedo meter a tratar de indagar por qué. Simple y sencillamente así lo hizo el Señor y así estuvo bien hecho. Y lo hizo aquí el Señor por pasos. No lo hizo de una manera así radical, por pasos. Primeramente le regresó poquito la vista, difusamente, pero después ya se la regresó completamente. Un milagro sobrenatural ante los ojos de los pobladores de Betsaida. Ahora, este tipo de milagros, hermanos, era una señal de que el Mesías estaba ya en este mundo. ¿Sí? Isaías había profetizado que una de las cosas que él iba a hacer iba a ser regresarle la vista a los ciegos. Y aunque ese mensaje en el sentido espiritual se refería a abrirnos los ojos para que nosotros conociéramos la verdad de la palabra de Dios, pero también se refería a los milagros de sanidad de la ceguera, físicamente hablando. Tiene dos mensajes: lo de la vista a los ciegos, en lo espiritual y en lo literal. Y aquí tenemos en lo literal. No sabemos de cierto cómo fue el comportamiento posterior de este ciego el resto de su vida. Si fue agradecido y fue discípulo del Señor y le siguió el resto de su vida, caminó con él o le dio la espalda, no lo sabemos. Tampoco necesitamos saberlo. Para nosotros arrepentirnos, para nosotros servirle a Dios, no necesitamos saber qué decisión tomó el ciego. Lo que importa, mis hermanos, es la decisión que nosotros estamos tomando. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Y este milagro fue uno de los muchos que el Señor realizó.
en esas ciudades. Y aquellos pobladores, a pesar de que fueron testigos de este milagro, simple y sencillamente no le dieron mayor importancia. Como si hubiera sido algo rutinario. Allí estaba una vez más la voz de Dios llegando a ellos. Yo estoy aquí con ustedes. Y estas señales que estoy realizando son una prueba irrefutable. Y que con ello arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el último respiro de esta vida, precisamente yo le decía a uno de los compañeros de trabajo el día de ayer, llega en el momento menos pensado, llega en el lugar menos pensado y llega de la manera menos pensada. Ahorita estamos aquí, no sabemos si aquí vayamos a expirar, no sabemos si va a ser en otro lugar, pero a final de cuentas eso es lo que menos importa, mis hermanos. Lo urgente, y esto sí que es una emergencia diaria, es que nosotros siempre estemos con ese espíritu de arrepentimiento, que nosotros siempre nos sentamos los seres más asquerosos y los más miserables y los más ruines cuando pecamos y ofendemos a Dios. Y debemos caer cual largos y anchos somos, si queremos aún físicamente, literalmente caer al piso, a la alfombra, donde sea, y suplicarle a Dios que tenga misericordia de nosotros. ¿Sí? Esto es lo emergente. ¿Por qué? Porque después de que este corazón, esta bombita da su último latido, ahí se termina toda esperanza. No sabemos en qué condiciones ande. No sabemos si ya esté taponeándose el miocardio. Es eso que ocasiona el paro cardíaco. ¿Sí? Cientos de personas, mis hermanos, podemos ir cerrando la palabra de Dios. Vamos a continuar, si el Señor nos concede, en la próxima predicación con este mismo tema. No sabemos, a veces comemos tantas hamburguesas, tantas menudo, pozole, tantas cosas, y ahí se van. Y cuando ya de repente llegan, mire, yo les voy a platicar ya para terminar este punto, de hecho ya terminó la predicación, pero les voy a platicar un relato. Un tío político mío, joven, estaba en casa con mi tía, y de pronto le empezó un fuerte dolor en el pecho. Fuerte dolor que hasta lo hacía llorar y gritar. Y fue tan fuerte el dolor que rápido buscaron, porque era un rancho ahí no había hospital, no había médicos. Buscaron un carro para llevarlo lo más pronto posible al hospital más cercano, que estaba ahí aproximadamente a 30 minutos de retirada, 40 minutos. Y entre dos personas, uno de cada lado, se lo llevaron prácticamente cargando casi en el aire, porque él no podía, él nada más iba gritando, pero no tenía fuerzas. Pero antes de meterlo al carro, dicen que se soltó, pero murió ahí. Se paró el corazón. Ahora, mis hermanos, después de que pasa eso, se cierra la cuenta ante el Señor. Después de ese acontecimiento, todo lo bueno que se pueda decir de mí, todo lo malo que se pueda decir de mí, de nada sirve ya. Dios va a tomar en cuenta lo que yo hice, lo que yo no hice, lo que yo hablé, lo que yo no hablé, hasta ese momento. Y de allí en adelante, ya Él es el único que va a aplicar su veredicto, su juicio, y me va a decir cuál de los dos lugares me va a corresponder. Y aún yo puedo adornar este relato, si es que se puede admitir esta expresión. Me va a decir, porque este es el lugar que tú estuviste preparando allá en vida. Este es el lugar que tú estuviste reservando. Este es el lugar que tú estuviste escogiendo todos los días. ¿Sí? Pues aquí está.
Si fue la gloria eterna, qué bueno. Pero lo lamentable, hermanos, es que sea el otro lugar opuesto. El lugar de condenación, en donde estará Satanás y sus ángeles por toda la eternidad. Ahí. Y esto no se le recomienda ni se le desea, como alguien dijo, ni al peor enemigo, porque es de lo más terrible. Y la predicación del Evangelio de parte de Dios conlleva el propósito de que la gente se arrepienta, de que la gente se encamine al cielo, de que la gente conciba fe en su corazón, en su vida, de que solamente Dios puede salvarnos. ¿Sí? De que solamente ese sacrificio que hizo por el pecado de la cruz es lo único que puede a nosotros librarnos de la ira divina que vendrá en el tiempo en que Dios haga juicio de la humanidad. Vamos orando, mis hermanos. Vamos pidiéndole a Dios que nos ayude. Cuando menos yo tengo mucha necesidad de la ayuda de Dios todos los días.